Segunda de Corintios. Terminamos el capítulo 21, o sea, el capítulo 5, versículo 21, y hoy comenzamos a estudiar el capítulo 6 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer los dos primeros versículos que tenemos ahí en este capítulo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Amén. Está ahí la palabra del Señor. Vamos a meditar en estos dos versículos y vamos a ir paso a paso. Como es un estudio, ustedes saben que pueden interrumpir, que pueden levantar la mano, que pueden comentar, que pueden opinar, que pueden preguntar, lo que quieran. Amén. Así que comenzamos. Así pues nosotros, ¿a quiénes son estos nosotros? ¿A quiénes se refiere el apóstol Pablo? ¿Se refiere a los corintios? ¿Se refiere a él y a sus colaboradores? A él y sus colaboradores, efectivamente. Porque dice ahí: así pues nosotros como colaboradores suyos, colaboradores de Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que Pablo habló en 1 Corintios 3, versículo 9? Vamos a ir a ello porque es interesante tenerlo en cuenta, recordarlo. Ya lo vimos cuando estuvimos estudiando esta epístola, la primera epístola del apóstol Pablo. 1 Corintios, capítulo 3, verso 9, dice: porque nosotros somos colaboradores ¿de quién? De Dios. No somos los que hacemos la obra es ¿de quién? De Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros, le dice Pablo a los corintios, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, que Dios está construyendo su iglesia, ¿verdad? Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por tanto, Dios es el que edifica y Dios llama a algunos a colaborar con Él en la edificación de la iglesia. Y la iglesia son aquellos que creen en Cristo. La iglesia no son las paredes que nos congrega, sino nosotros, los cristianos, los que nos congregamos en nombre de Cristo, somos la iglesia, el edificio de Dios. Somos la casa en la que Dios habita. ¿Recuerdan que dice la Escritura que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre? Esto está hecho por los hombres, pero Dios no habita en las paredes. Dios habita en tu corazón y en el mío. Nosotros somos la iglesia. Amén. Por tanto, como dice ahí, como colaboradores suyos, colaboradores de Dios. Dios usa a sus siervos como instrumentos para edificar su iglesia. Vamos a ver un pasaje en Primera de Tesalonicense, capítulo 3, versículo 2. Primera de Tesalonicense, capítulo 3, versículo 2. Si alguno lo encuentra, por favor, puede leerlo en voz alta. Vamos a leer del 1 y del 2 por aquello de tener el contexto, ¿verdad? Adelante, Silvio. Y por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos que quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmar y exhortarnos respecto a vuestra fe. Fíjense que aquí Pablo está hablando también de los colaboradores suyos, ¿verdad? Él era colaborador de Dios y Timoteo estaba colaborando con Pablo en su ministerio. Dice: enviamos a Timoteo, nuestro hermano, siervo de Dios, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Y qué es lo que hacía Timoteo? Confirmar y exhortar respecto a la fe. Esto es lo que hacemos los colaboradores de Dios, los que servimos a Dios.
¿Ok? Estamos confirmando, animando, ayudando, consolando, exhortando a los hermanos para que permanezcan en la fe, para que crezcan en el conocimiento de la verdad, para que se afirmen en el Señor, para que no desmayen, para que sigan adelante. Esto es lo que hacemos los siervos de Dios, ¿verdad? Por eso Pablo en 2 Corintios 6, que es donde estamos, dice: nosotros como colaboradores suyos, ¿qué dice? 2 Corintios 6, 1 dice: os exhortamos, ¿verdad? Esto es lo que hacen los siervos de Dios. Exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Esa es nuestra misión, la de exhortar. Exhortar a los hermanos en la fe. Exhortar es como llamar la atención, ¿verdad? Corregir al que se desvía, por ejemplo. ¿Qué más? Animar. Enseñar también, claro. Consolar, confortar. Todo eso tiene que ver con exhortar, ¿verdad? Es infundir ánimo, es alentar, es rogarle, pedirle, suplicarle: por favor, no te apartes del Señor, sigue adelante, anímate. Eso es exhortar, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que hacer los siervos de Dios, mediante razones o ruegos. En este caso, ¿cuál era la exhortación? A que no reciban en vano la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Alguna vez te han exhortado? ¿Sí? ¿Y te ayudó? ¿Fue de edificación? ¿Por qué fue de edificación? ¿Qué determinó que fuera de edificación para tu vida el hecho de que te exhortara? Dejar de hacer lo que estaba haciendo, dar la vuelta. Por ejemplo, si te exhortaron corrigiéndote, dejar el error, ¿no? Te da entendimiento, ¿no? O sea, te ayuda a entender la situación. ¿Qué más? Claro, a veces nos venimos abajo como que no tenemos ganas y alguien viene, nos exhorta, nos alienta para que sigamos, ¿no? ¿Rubiela? Claro, tiene que ver con eso, ¿verdad? ¿Y tú has exhortado alguna vez a alguien? ¿Sí? Algunos sí, ¿verdad? ¿Por qué lo hiciste? Porque queremos a esa persona. A ver, uno. Si me hablan tres. Porque la queremos a esa persona. Porque queríamos a esa persona y no queríamos que se viniera abajo, ¿no? Bueno. ¿Y lo hiciste bien? ¿Fue de edificación? ¿Ayudó a la persona? O sea que la exhortación cumplió su objetivo, ¿no? Y esto es importante. Nos tenemos que ayudar unos a otros, consolarnos unos a otros, animarnos los unos a los otros. Pues somos familia en Cristo, somos la familia de Dios y nos tenemos que ayudar unos a otros, corregirnos unos a otros. Si yo me equivoco en algo, a mí me gustaría que algunos de ustedes me digan: pastor, esto no es así, mira, ¿por qué no tienes en cuenta esto? ¿O por qué no lo haces de esta manera? ¿No? A mí me encantaría, porque eso me ayudaría, porque yo soy hombre y me puedo equivocar igual que tú. Entonces, cuando yo veo a alguno de vosotros que está equivocándose, pues voy y le digo: hermano, mira que la palabra de Dios dice que no hagas eso. O mira, ¿por qué no haces esto? ¿No? ¿Por qué no oras más? Que veo que oras poco, ¿no? ¿O por qué no lees más la palabra? ¿O por qué no te apartas de esta cosa? ¿No? Animar, ayudar, consolar, exhortar. Eso, de eso se trata. Ni siempre es muy bien recibida. ¿Perdón? Ni siempre la exhortación es bien recibida. Claro, no siempre la exhortación es bien recibida, porque a nadie le gusta que le llamen la atención, ¿verdad? A veces, ya lo dice el libro de los Hebreos, dice que la disciplina en el momento no es causa de gozo, ¿no? Pero a su tiempo da fruto, claro, cuando se recibe, ¿no? Muy bien. Así que las consecuencias de la exhortación, los frutos de la exhortación,
pueden ser muy buenos si se hace bien, ¿ok? Y si no exhortamos a alguien que necesita exhortación, ¿qué puede pasar? Que puede que el hermano que está desanimado se aparte del Señor, puede que el que está en el error acabe desviándose totalmente. Las consecuencias pueden ser duras, pueden ser difíciles, y tenemos que preocuparnos unos a otros, tener el valor delante de Dios de decir, hermano, mira, creo que esto no te conviene, ¿no? Y creo que debes animarte a hacer las cosas bien para que Dios te bendiga, y tener el valor de hacerlo, porque no es fácil. A veces no es fácil llamarle la atención a alguien. Claro, sin duda. Por eso es importante exhortarnos unos a otros, ¿no? Un día a lo mejor vas a necesitar que yo te exhorte y otro día voy a necesitar que me exhorte tú a mí. Y tenemos que hacerlo porque es importante. Esto es lo que hacen los hermanos, ¿no? Preocuparse unos por otros, ¿no? Pero hay que procurar hacerlo siempre de la manera correcta, porque a veces podemos herir más que bendecir, ¿verdad? Y yo quiero que leamos un pasaje en las Escrituras en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Ahí se nos dice... Gálatas 6, versículo 1. Dice, hermanos, ¿veis? No le está hablando a incrédulos, le está hablando a creyentes. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con voz fuerte, gritándole, llamándole la atención. ¿Dice eso? ¿No? A ver, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, cuando vamos a llamarle la atención a alguien, tenemos que tener en cuenta que es posible que mañana esa persona nos la tenga que llamar a nosotros. Por eso hay que hacerlo con el espíritu adecuado, con la actitud adecuada, con espíritu de mansedumbre. ¿Sabes lo que significa eso? No, David no lo sabe. Vamos a ayudarle para que explicándoselo. ¿Quién sabe lo que es con espíritu de mansedumbre? ¿Qué es una persona mansa? Una persona calmada, apacible. O sea, que no es una persona que se va a poner a gritarle al hermano, ¿verdad? ¿Pero tú por qué estás haciendo esto? Sino que es una persona que se va, hermano, mira, vamos a sentarnos, tengo que hablar contigo, quiero llamarte la atención por esto, ¿no? Para que, con espíritu de mansedumbre, mansamente, no hace falta discutir, no hace falta acusar, porque tú estás haciendo esto y eso no se hace, porque cuando nosotros usamos el dedo así y señalamos con un dedo, con tres nos estamos señalando a nosotros. Así que, cuidado. El otro... Tenemos que tener cuidado, ¿no? Hacerlo con el espíritu adecuado. En este caso concreto, la exhortación a los corintios fue a que no recibieran en vano la gracia de Dios. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿de verdad se puede recibir la gracia de Dios en vano? ¿Es posible que la gracia de Dios al final... que una persona reciba la gracia de Dios y no le sirva para nada? ¿Es posible esto? ¿Es posible? Sin duda, ¿no? Cuando el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir estas palabras es porque es posible realmente recibir la gracia de Dios en mano. Ahora, ¿cómo es posible? ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Qué es lo que nos está diciendo con estas palabras, ¿no? De no recibir en vano la gracia de Dios? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo concretamente? ¿Alguien sabría decirme? Claro, a la salvación. ¿Recuerdan lo que dice Efesios 2:8? Por gracia sois salvos, ¿verdad? O sea que
recibir la gracia de Dios, lógicamente está hablando de la salvación. Ser salvo. Y lógicamente cuando está aquí el versículo 2 hablando de la salvación, es que es evidente que está hablando de eso, de la salvación. El contexto nos lo aclara. Dice, porque en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. O sea, Pablo está hablando de la salvación. Ahora, algunos dicen que la gracia de Dios es irresistible. Es decir, que si Dios quiere bendecir a alguien, esa persona no puede rechazar la bendición de Dios. ¿Ustedes creen que eso es correcto o incorrecto? ¿Por qué? ¿Alguien puede negarse a recibir lo que Dios le quiere dar? Se puede resistir la gracia de Dios. Y ahora vamos a ver algunos pasajes que nos ayuden a entender esto, ¿no? Lo que pasa es que algunos que no creen esto, que no creen que se pueda resistir, o sea, que creen que no se puede resistir la gracia de Dios, además dicen, si alguien la rechaza, si alguien la resiste, es porque Dios no le quería dar la gracia, es porque Dios no lo quería bendecir. ¿Perdón? Dios nos hizo con libre albedrío. ¿Podemos entonces rechazar, sí o no, la gracia de Dios? Vamos a ver algún texto que nos lo diga. ¿Quién sabría mostrarme por las Escrituras que el hombre puede resistir la voluntad de Dios? Porque Dios es todopoderoso, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? A ver, respóndanme porque si no creo que no están aquí, que se me han ido. Juan 1. Ajá, muy bien. Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Ahí se nos dice claramente que a los suyos vino y los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Pero Cristo vino a los suyos, a su pueblo. ¿Le recibió Israel como el Mesías que era? No. ¿Le recibió como el Hijo de Dios? No. ¿Le recibió como el Salvador? No. Lo rechazaron. Jesús vino a salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Alguno de ellos era salvo antes de que Cristo viniera? No. Estaban todos perdidos. Y Cristo vino a traerles salvación. ¿Pero la recibieron? No. Cristo vino a darle su gracia y fue rechazado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, la gracia de Dios se puede resistir. El hombre puede negarse a recibir ese regalo de Dios. Porque la gracia de Dios no es otra cosa que un regalo que Dios nos da. Algo que recibimos sin merecimiento propio, sin que lo merezcamos. Algo que se nos da gratis. Eso significa gracia. O de ahí, de la gracia, viene la palabra gratis. Es decir, algo que no nos cuesta a nosotros. Cuando alguien te da un regalo, ¿cuánto te ha costado a ti ese regalo? Nada. Ahora, ¿significa que ese regalo no vale nada? No, la persona que te lo regaló tuvo que pagar por ese regalo. ¿Qué tuvo que dar Dios por el regalo de la salvación que Él nos da gratis? La vida de su propio Hijo. A Él le costó la vida de su propio Hijo. Por eso dice la Escritura que somos redimidos no por oro o por plata, ni con cosas semejantes, ¿verdad? Sino por la sangre preciosa de Cristo. Ahora, se nos ofrece esa gracia. Y unos la reciben y otros no la reciben. No porque Dios no se la quiera dar. Porque ¿a quién quiere salvar Dios? A todos. Id por todo el mundo. Predicad a toda criatura. El que creyere será salvo. El que no,
será condenado. Pero Dios quiere salvar a todos. Pero no todos están dispuestos a recibir la gracia de Dios. Por eso es muy importante esto. Hay más pasajes que hablen de esto, de poder resistir la gracia de Dios. ¿Alguien se acuerda de algún otro? Juan 3:36. Muy bueno. Sí, señor. Ahí dice claramente en Juan 3:36 que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, ¿veis? Se puede rehusar recibir la gracia de Dios. Rehusar. El que rehúsa creer, no solo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Por tanto, ¿es irresistible la gracia de Dios? No, se puede resistir. ¿Quería Dios bendecir a su pueblo? Sin duda. Pero en su soberanía, Dios quiso poner una condición para que el pueblo recibiera la salvación. Ellos debían creer en Cristo. La gracia que Dios ofrece se puede recibir o se puede rechazar. Se puede recibir por fe o se puede rechazar en desobediencia, por rebeldía. Ese es el tema que desarrolla el capítulo 28 de Deuteronomio. Ahí habla de la bendición que recibirán los que temen a Dios y de la maldición que tendrán aquellos que se nieguen a temer a Dios. Por tanto, sí se puede resistir la gracia de Dios. Y todos conocéis el pasaje de Deuteronomio 30:19, ¿no? Donde Dios dice: a los cielos y a la tierra llamo como testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y más adelante dice: porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Dios. O sea, toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos enseña esta gran verdad de que el hombre puede resistir la gracia de Dios. De hecho, ¿qué le dijo Dios a Adán en el huerto del Edén? Le dijo: mira, de todo esto puedes comer, pero de eso no comas. ¿Qué pasó? ¿Pudo el hombre ir contra la voluntad de Dios? Sí, pudo. ¿Quiere decir que el hombre es más poderoso que Dios? No. Simplemente Dios, en su soberanía, en su poder, en su autoridad, Él dejó que el hombre decidiera. Le hizo libre. Le dio la oportunidad de escoger. Y Él escogió el mal. Por eso las consecuencias que nosotros padecemos hoy en el mundo, ¿verdad? Pero el hombre puede resistir la gracia de Dios. Así que no podemos creer falsas doctrinas que nos dicen que no se puede rechazar la gracia de Dios. Vamos a el Salmo 145. Salmo 145. Fíjense lo que dice aquí en el versículo del 16 al 20. Yo quiero que presten atención porque yo leo muy mal y a veces me equivoco. ¿Ok? Salmo 145, versículo 16. Dice: abres tu mano y colmas de bendición a los escogidos. Perdón. No sé. ¿Seguro que dice a todo ser viviente? ¿Qué dice tu Biblia, Ángela? Sí, a todo ser viviente. ¿Y la tuya, Olga? ¿También? Estela, la tuya dirá a los escogidos, ¿no? ¿No? Hay quien dice que la bendición de Dios es solo para un grupo, que Él ha escogido. Pero ahí dice: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. En otro pasaje dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿verdad? Justo es el Señor en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está el Señor a los que le invocan del grupo de los reformados. No dice eso, ¿verdad? Dice: cercano está el Señor a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras.
Y cumplirá el deseo de ¿quiénes? De todos. Aquí no es de todos. Él cumplirá el deseo de ¿quiénes? De los que le temen, de los que le respetan. ¿Ok? Oirá a sí mismo el clamor de ellos y ¿qué dice? Lo salvará. Qué bueno. Por eso Pablo dice que los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Basado aquí en este pasaje. El Señor guarda a todos los que le aman. No a todos, sino a todos los que le aman. Mas destruirá a todos los impíos. Ahora, ¿quiénes son los que le aman? ¿Quiénes son los impíos? Quienes Dios dice, mira, tú vas a ser impío o tú me vas a amar. ¿Decide Dios quién le va a amar y quién va a ser un impío? No. Dios quiere que todos le amen. Porque Él amó a todo el mundo por igual. ¿Verdad? Pero es el ser humano el que decide si quiere amar a Dios o rebelarse contra Dios. Por tanto, es importante entender esto, ¿verdad? Vamos a ver otro pasaje más. Isaías capítulo 30. Un poco más adelante. Isaías capítulo 30, versículo 15. Aquí se ve que la gracia de Dios se puede resistir. Isaías capítulo 30, versículo 15. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. ¿Y qué dice? ¿Quería Dios salvarlos? ¿Ahora quiso el pueblo salvarse? Es decir, la gracia de Dios se puede resistir. Aunque algunos digan que no, la Biblia nos muestra que sí. Ahora, ¿debemos resistir la gracia de Dios? No. Porque la gracia de Dios es para salvación de nuestras almas. Es para bendición de nosotros. Dios nos colma de bendición a los que le amamos, a los que le respetamos. Por tanto, la gracia de Dios se puede resistir, pero no se debe resistir. No debiéramos, ninguno de nosotros debiéramos resistir la gracia de Dios. Volviendo de nuevo al pasaje, Segunda de Corintios capítulo 6. Es evidente que el ser humano puede resistir la gracia de Dios. Ahora, ¿significa eso que el ser humano es más poderoso que Dios? Por ahí hay un falso predicador que se llama Kenneth Copeland, un predicador pentecostal. El otro día uno de sus discípulos me dijo que cómo yo me atrevía a hablar contra un siervo de Dios como Kenneth Copeland. Y yo le dije, porque no es un siervo de Dios, sino un siervo de Satanás. Está mintiendo, engañando a la gente. Kenneth Copeland dice que Dios depende del ser humano. Porque cuando Él le dio la autoridad al hombre en el Edén, Dios perdió su autoridad. Eso es una herejía, es absurdo. Pero es lo que Kenneth Copeland enseña. Cuando Dios le dio al hombre la autoridad, cuando Dios le dijo, mira, te he dado la creación para que tú la gobiernes. Dice que ahí Dios perdió su autoridad y ya Dios no puede hacer nada en el mundo si tú, como ser humano, no le das autorización a Dios. Por eso Él dice, la oración no es para pedir que Dios te ayude o te bendiga o haga algo. No, no es para pedir, es para darle permiso de que lo haga. Esas burradas se están diciendo hoy en día como si fueran verdades. Y son herejías. ¿Y saben por qué la gente se las cree? Porque no prestan atención a las Escrituras. Dios es el único ser todopoderoso, omnipotente. Dice la Biblia, nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Por tanto, el ser humano no es más poderoso que Dios. Ya quisieran algunos, para no tener que enfrentarse al juicio en el que Dios le va a demandar rendir cuentas. Pero el hombre no es Dios. El único Dios verdadero
es el Creador que hizo los cielos y la tierra. Amén. Por tanto, es importante prestar atención a estas cuestiones, porque a veces oímos cosas, oímos mensajes y decimos, uy, qué bonito, uy, qué bueno. La gente dice, amén, aleluya. Es increíble cómo la gente con una Biblia en la mano puede decir amén y aleluya a esas burradas. Pero es porque tienen la Biblia aquí, pero no le prestan atención, están solamente escuchando al individuo y no se percatan a ver si es verdad lo que les están diciendo. Por tanto, cuando Dios le da autoridad al ser humano, libertad, al ser humano, para que hiciera lo bueno o lo malo, Dios no estaba condicionando su soberanía. Que el hombre pueda resistir la gracia de Dios no quiere decir que el hombre sea Dios o sea más poderoso que Dios. De ningún modo. El hombre puede resistir la gracia de Dios porque Dios se lo permite. Y Él sigue siendo Dios. La soberanía de Dios no mengua, no se hace más pequeña. El poder de Dios no desaparece porque Él dé libertad al ser humano. El libre albedrío no contradice la soberanía de Dios de ningún modo. Dios ofrece su gracia, pero Dios no obliga a nadie a recibirla. ¿Pueden mostrarme un solo pasaje donde veáis que Dios fuerce a alguien a ser bendecido? No lo hay. Es decir, Dios bendice porque Él es amor y Dios quiere bendecir a todos. Pero Él es un caballero. Él no te va a forzar contra tu voluntad. Él te ha dado libertad. Y si tú quieres recibir la bendición de Dios, la tendrás. Pero si tú rehusas creer en Dios o rehusas recibir la bendición de Dios, peor para ti. Dios te ha permitido que tú la rechaces. Si quieres rechazarla, recházala, peor para ti. A la larga te arrepentirás. Ahora, vamos a ver un pasaje de las Escrituras. Apocalipsis, capítulo 3. Es un pasaje interesante, todos lo conocemos. Apocalipsis 3, 20, 22. Del 20 al 22. Es un pasaje en el que ahí tenemos una de las visiones más tristes de la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 20 al 22. Dice Jesús ahí, tengan en cuenta que estas palabras se las está diciendo el Señor a la iglesia, ¿ok? Se la está diciendo a la iglesia de la Odisea. Y dice, he aquí, yo estoy, ¿dónde? A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, tendremos comunión. Jesús, el Señor de la iglesia, estaba fuera de la iglesia, llamando a la puerta, pidiendo que le dejaran entrar. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Miren, Dios llama a la iglesia a tener comunión con Él. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿Jesús fuerza a la iglesia? ¿Jesús entra en tu corazón contra tu voluntad? Él llama. Y te dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Sí, muchos usan este pasaje para evangelizar, para hablarles a los incrédulos, a los inconversos, a los que no tienen a Jesús en su vida. Pero aquí, curiosamente, Jesús le está hablando a la iglesia, a una iglesia que había dejado a Cristo fuera de su corazón. Por eso digo, es uno de los pasajes más tristes de la Biblia, ¿no?
que la iglesia al final acabe echando a Cristo fuera de su vida. ¿Recordáis quién era la iglesia? ¿Las paredes? Nosotros. Por eso él dice, quien oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él. No dice entraré donde esté, en el local de donde se reúnan, no. Entraré a él. Y es triste que algunos cristianos hayan dejado a Cristo fuera de sus vidas. ¿Cómo te sentirías tú si te invita a alguien a entrar en su casa y después, poco a poco, te va arrastrando hacia la puerta y te deja fuera? ¿Cómo te sentirías? ¿Te gustaría? ¿Verdad que no? Pero eso es lo que hacemos nosotros cuando invitamos a Cristo a entrar en nuestro corazón y después con nuestras actitudes, con nuestro mal ejemplo, con nuestras malas palabras, con nuestro pecado, vamos dejándolo de lado y al final lo echamos fuera. Eso es lo que ocurre. Por eso Pablo dice que exhorta a la iglesia a no recibir en vano la gracia de Dios. Porque tú, si has recibido la gracia de Dios y acabas perdiéndola, la recibiste en vano. ¿Entienden ahora o no? ¿Verdad? Si el hombre rechaza la gracia de Dios, no es porque Dios lo haya determinado. Esto lo dicen ciertos grupos, las iglesias reformadas dicen esto, ¿no? No, si alguien rechaza la gracia de Dios, es que está predeterminado para que la rechace. Es que es de los que se van a condenar y ese no se puede salvar de ninguna manera. Pero eso no está en la Biblia. Eso no está en las Sagradas Escrituras. Lo que Dios ha determinado es que el hombre decida si quiere o no recibir la gracia de Dios. Y si la recibe, aún Dios le da libertad para retenerla o menospreciarla. Porque esto también puede ser. Si fuera cierto que la gracia de Dios es irresistible, que el hombre no puede negarse a recibir las bendiciones de Dios, Pablo estaría equivocado. O peor aún, se habría equivocado el Espíritu Santo que inspiró a Pablo. ¿Ustedes creen que Pablo se equivocó al escribir estas palabras? No. ¿Se equivocó el Espíritu Santo al inspirarlo? No. Toda palabra que es contraria a las Sagradas Escrituras es mentira. Eso apúntatelo donde tú quieras. Pero nada contrario a las Escrituras puede ser verdad. Porque antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3:4, ¿verdad? Por tanto, nada contrario a las Escrituras puede ser verdad. Segunda de Corintios capítulo 2, Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1. Que no recibáis en vano la gracia de Dios. Decíamos antes, recordando Efesios 2:8, ¿verdad? Que la salvación, ¿cómo se recibe? Por gracia, ¿verdad? Veamos un texto que dice Tito 2:11. ¿Alguien se acuerda? Tito 2:11. ¿Nadie se acuerda? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Ahí la palabra hombre es persona, es decir, para todas las personas. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todas las personas. Para salvación. Y entonces, ¿por qué no todos se salvan? Preguntan. Si la gracia de Dios se ha manifestado para salvarlos a todos, ¿por qué no todos se salvan? Porque si Dios quiere salvarlos a todos, ¿quién lo va a impedir? Bueno, el hombre, porque Dios le ha permitido decidir si quiere salvarse o no. El hombre con su propia decisión. Dios ha puesto una condición para la salvación. ¿Cuál es? La fe. Por eso dice,
por gracia sois salvos por medio de la fe. Si la palabra es sencilla, es clara, ¿o no? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Estamos hablando lógicamente de la fe en Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios. Recibir la gracia de Dios y que después no te sirva. Qué triste, ¿no? O sea, que tú recibas la gracia de Dios, que seas salvo y pierdas tu salvación al final. 1 de Corintios capítulo 15. Fíjense lo que Pablo dice aquí, porque ya esto lo habíamos meditado antes. 1 de Corintios 15, del 1 al 2. Aquí Pablo habla de lo que es recibir la gracia de Dios en vano. 1 de Corintios 15, versículo 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también ¿qué? Perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Aquí está. Se puede creer en vano. Se puede recibir la gracia de Dios en vano. ¿Cómo? Si recibimos la salvación y después no perseveramos. Si depositamos fe en la obra de Cristo y después dejamos de creer. Ahí es donde radica el quid de la cuestión. Todo el que contradiga las Sagradas Escrituras se equivoca. Amén. Los falsos apóstoles que se habían presentado en Corinto y que estaban acusando al apóstol Pablo, con toda seguridad eran judaizantes. Negaban la salvación por la fe en Cristo. Pero si los corintios habían creído en Jesús, si ahora dejaban de creer en Cristo para volver otra vez a la ley, ¿no habrían creído en vano? ¿No habían recibido la gracia de Dios en vano? Por eso el problema de recibir la gracia de Dios en vano es no perseverar en la fe, menospreciar la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice aquella frase de mejor les hubiera sido no haber conocido, ¿verdad? Que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Por tanto, ¿es posible recibir la gracia de Dios y que al final no te sirva? Sí. Si no perseveramos, sí. Si recibes la gracia de Dios te salva. Pero si al final te pierdes, bueno, los reformados dirán, no, si al final se pierde es que nunca creyó. Pero no es cierto, no es eso lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es si no perseveráis hasta el fin. Si no creísteis, no dice que no creyeran, creísteis, pero creísteis en vano. Lo que la Escritura dice es que la gracia de Dios te salva. Pero tenemos que perseverar hasta el fin. Porque dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y todo el que lo niegue, está negando las Escrituras. Y así, de esta manera se desmorona el calvinismo, la doctrina reformada y todos aquellos falsos ministros que hablan contra la Escritura Sagrada. ¿Se den cuenta de la importancia de conocer la palabra de Dios? De poder conocerla para poder rebatir las falsas doctrinas que se levantan. Porque hay hombres muy preparados en palabra. Y los escucha y parece que te están diciendo las verdades del barquero. Y lo que te están es engatusando. Engañados y engañando. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Bien. ¿Alguna pregunta? Nos hemos quedado en el versículo 1. ¿Alguna pregunta? 2 de Corintios 6, versículo 1. No hay preguntas. Bueno, pues entonces yo quiero aprovechar la oportunidad
para decirles lo siguiente: que ninguno de nosotros, hermanos, recibamos la gracia de Dios en vano. Asegurémonos de que estamos perseverando en la fe. Asegurémonos de que estamos permaneciendo firmemente asidos, agarrados a la palabra de verdad. Porque si nos descuidamos, si nos deslizamos, podemos perder lo que por gracia hemos recibido. Y Dios nos ha dado su gracia para salvarnos, no para que al final nos condenemos. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo entero fuera salvo por Él. Dios quiere que tú te afirmes en la fe, que tú te afiances en los caminos del Señor. Y si es necesario, pide ayuda. Pero si tú ves que las fuerzas te faltan, no te quedes solos, no te apartes. Todo lo contrario, únete a los hermanos. Deja que otros te exhorten. Exhortémonos los unos a los otros para animarnos, para ayudarnos, para alentarnos, para que podamos sostenernos los unos a los otros. ¿Recuerdan aquella escena que se nos relata en la palabra del Señor cuando el pueblo de Dios estaba peleando por la conquista de la tierra prometida? Y cuando Moisés levantaba sus manos al cielo, el pueblo de Dios vencía. Pero cuando Moisés ya con sus manos cansadas las bajaba, el pueblo era derrotado. Y entonces cuando se dieron cuenta, Josué y Judá, que estaban a su lado, levantaron sus manos, las sostuvieron hasta que el pueblo de Dios pudo derrotar a todos sus enemigos. A veces nos necesitamos unos a otros para que sostengan nuestras manos. Si ves que las manos de tu hermano decaen, agárralo, sosténlo. No deje que caiga. Anímalo, exhórtalo. Si es necesario, tómalo en brazos, pero no lo dejes tendido en el camino. Porque nos necesitamos mutuamente, hermanos. Porque hoy puede ser tú puede ser un hermano el que esté agotado y necesite de tu ayuda, pero mañana puede ser tú. Y nos necesitamos. Y la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos nosotros permanezcamos firmes en el Señor. Yo aprovecho la oportunidad para decirle a los hermanos que nos ven y a las hermanas que nos ven a través de las redes sociales. Me dicen muchas veces, pero es verdad, se me olvida siempre, ¿no? Nos están viendo desde muchos países a través de las redes sociales. Yo quiero animar a los hermanos que nos están viendo, especialmente a aquellos que no tienen una congregación como esta donde reunirse. Aquellos que están buscando de parte de Dios, que están orando por una iglesia de sana doctrina y no la encuentran. Aquellos que están orando porque todo lo que escuchan es negocio de la fe. Es gente, lobos vestidos de oveja, comerciando con la fe de los demás. Yo quisiera animarles y decirles, hermanos, desde aquí, desde la Iglesia Berea de Fuerteventura, estamos orando para que Dios sostenga vuestras manos. Ojalá pudiéramos estar ahí con vosotros y sostenerlas físicamente. Pero Dios os bendiga, mis hermanos. Y a todos nosotros también. Oremos los unos por los otros. Oremos por los hermanos que están fuera y que nos necesitan. Amén. Pero no dejemos a nadie en el camino. Que ninguno de nosotros parezca no haber alcanzado la gracia de Dios. Que ninguno la reciba en vano. Oremos al Señor, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor.